hijos maduros. Porque el hecho de que usted sea cristiano, usted puede hacer un sinnúmero de cosas, no dirigido por Dios, y eso no quiere decir que no eres hijo de Dios. ¿Cuánto me entiende? Usted se puede equivocar, usted puede tomar malas decisiones, usted puede hacer algo fuera de la voluntad de Dios, y porque lo hiciste no quiere decir que dejaste de ser hijo de Dios. Sigue siendo hijo de Dios. Cuando lo leemos de esta manera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, quiere decir que el que no sea guiado por el Espíritu de Dios está frito. Hay otra versión que dice que todos los que pueden ser guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Porque ningún hijo de Dios puede ser guiado por el Espíritu Santo, porque no lo tiene dentro. ¿Cuánto me pueden entender? Nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. En Tesalonicenses nos dice que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos ¿dónde? En un cuerpo. Y la palabra nos instruye a ser dirigidos por el Espíritu. Y cuando dice ser dirigido por el Espíritu es conforme a la nueva criatura que tú recibiste. Tú eres una nueva creación, una nueva criatura. Tú recibiste un espíritu nuevo cuando naciste de nuevo, cuando aceptaste a Jesucristo como Señor de tu vida. Ahora, Dios espera que tú te dejes dirigir por el testimonio de ese espíritu nuevo que tienes ahí dentro, el cual se comunica también con el Espíritu Santo que está también dentro de ti. Y si tú estás sensitivo a su voz, Él puede dirigir tu vida. De lo contrario, pues no puede hacer nada. Ok. En estos días, especialmente, mucha gente está usando la tecnología y está usando el beneficio de Facebook para llevar mensajes. Ahora mismo nosotros estamos haciendo eso. Pero quiero dar una voz de alerta a todos los hermanos, porque han proliferado un sinnúmero de personas que algunas veces se hacen más locos que otra cosa por las redes, trayendo mensajes del Espíritu Santo. Y empiezan a hablar lenguas y un chorro de cosas, así que parecen más locos que otra cosa. Que para el mundo que los ve, en vez de ser de edificación, es todo lo contrario. Dicen, esa gente está loco. Hay uno que se mete dentro de un closet y empieza a transmitir, empieza a hablar bobería. Y lamentablemente son muchos los cristianos que se conectan y tú los ves, sus comentarios, aleluya, gloria a Dios, qué bueno, oh Señor, habla. Y sin embargo, la persona que está hablando, lo que está hablando son un disparate. Incluso que no se sujetan a la Escritura. No todo el que dice, el Señor me dijo, es verdad. Cuando nosotros llegamos a la estatura de ser cristianos maduros, no somos dirigidos por profetas, no somos dirigidos por otras personas, somos dirigidos por el Espíritu de Dios que muere en nosotros. Amén. Esa es una persona madura. Las personas que siempre andan buscando una palabra, que alguien le traiga una palabra, es porque son inmaduros, porque no buscan a Dios como deben ser. Si tú buscas a Dios como debe ser, Él te habla a ti, porque Dios habla. Dios se comunica con sus hijos cuando sus hijos le buscan. Pero como tenemos un gran sinnúmero de cristianos que ni conocen las Escrituras bien, no tienen conocimiento de su redención, y siempre andan buscando que alguien le traiga una palabra. Cuando usted anda buscando siempre que alguien le esté trayendo una palabra, es porque usted es una persona inmadura, usted es un niño en el Señor. Cuando usted crece en el Señor, usted no necesita que alguien te venga a traer palabra, porque tú tienes conexión con Dios. Alguien te puede venir a confirmar algo que Dios te ha estado hablando, pero tú no andas buscando, ay, aquel es vidente, porque nosotros no somos guiados ni por profeta, ni por vidente, como se le decía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente ellos tenían conexión con Dios, y la gente le consultaba a ellos, consultaba a los profetas para que oír la voz de Dios. Ya no, porque Dios se nos metió por dentro. Usted no necesita que un profeta le venga a dirigir su vida, ni decirle qué decisión usted tiene que tomar en la vida. Pero tenemos tantos bebés en el cuerpo de Cristo que parece un nursery, que siempre están buscando que alguien le traiga una palabra. Y tú los ves que cuando usted abre Facebook y empieza a mirar por ahí, ve que siempre salen personas, estoy esperando que se conecten. Entonces dice, tengo una palabra de Dios para el pueblo. Y cuando tú vienes a ver,
No es ninguna palabra de Dios. Aunque digan que es el Espíritu Santo, aunque hablen lengua, aunque digan lo que dicen, no es Dios el que está ministrando. Pero lo que me llama la atención es tanta gente que alaba eso y anda buscando eso. Tú sabes, están como cuando estábamos en el mundo, que ¿cuántos de ustedes leían el horóscopo todos los días? Buscando a ver qué, ¿verdad? Los cristianos inventaron el horóscopo del pan de vida. ¿Te acuerdas del pan de vida? Era como, parecía un pan de hot dog. Y tenía muchas tarjetitas. Y la gente, tú lo veías buscando, ¿sabes lo que Dios tiene para mí hoy? Y sacaba, y si no le gustaba, no, se equivocó. Si no le gustaba lo que salía en la tarjetita, pues volvían y la ponían otra vez y volvían, no, ahora sí. O otros buscan la dirección de Dios de esta manera, oh Señor, háblame. Oh Señor, háblame. Traer los diezmos. No, espérate, esto no era. Ajá, yo falta. ¿Qué es esto? Cuando uno es niño, inexperto, pues hace esas cosas. Cuando uno es una persona madura, no necesita hacer ninguno de esos trucos, porque en realidad eso no es de Dios. Y Dios habla de muchas maneras, pero usted tiene que tener testimonio en su interior de que Dios está hablando. No porque alguien se pare y diga 2 o 3 lenguas y dé 2 o 3 zapatazos en el piso y diga, así dice el Espíritu de Jehová. Casi todos profetizan bajo el Espíritu de Jehová. No dicen así dice el Espíritu Santo, la mayoría de ellos. Todavía están en el Viejo Pacto, están en el Viejo Testamento. Pero eso de verdad que me preocupa porque hay mucha gente débil, inexpertos, gente que no conocen la guianza del Espíritu de Dios y son guiados por estas personas. Y usted lo ve todos los días. Usted abre Facebook y encuentra 1, 2 o 3 personas supuestamente trayéndole un mensaje al pueblo de que el Espíritu se lo reveló anoche o esta mañana o ahorita que está orando. Y cuando tú vienes a ver cuál es el mensaje, te das cuenta de que no es Dios que está hablando. Sin embargo, mucha gente lo está recibiendo como que es de Dios. Y nosotros debemos ser cristianos maduros. Si Dios me quiere hablar, que me hable. Si me quiere confirmar por otra persona, ya esos son otros 20 pesos. Porque muchas veces las cosas que dicen, lo dicen de una manera genérica, como que se le aplica a todo el mundo. Y no creo que Dios esté haciendo eso. Porque una de las cosas que encontramos que Pablo corrigió a los corintios era que hicieran las cosas, que hicieran todo bajo un orden. Y estas cosas lo que hacen es que escandalizan al que no conoce. Dice, pero me dice muchacho, está metido, y después hay uno que se mete, de verdad que se mete en un closet. Está metido en un closet porque está todo oscuro por detrás y tú lo ves sudando. Y sí, camucu, tú parabas, y empieza a hablar disparate. Pero me llama mucho la atención que hay mucha gente que se conecta para oír esos disparates. Eso me deja decir y me da testimonio de lo que yo les he hablado tantas veces, del estudio que hicieron, que llegaron a la conclusión que un 70%, un 75% de los cristianos no conocen la palabra. Conocen textos, pero no conocen la palabra. No conocen su redención, no saben ni dónde están parados. Y lo mismo mezclan el Viejo Testamento con el Nuevo, porque no saben cómo vivir bajo el Nuevo y ellos siempre están tratando de vivir por el viejo. Muchos andan tratando de vivir por las obras. La mayoría de las religiones vive por las obras. Si me porto bien, entro al cielo. Si me porto mal, pues me voy al infierno. Y basan su salvación en ciertas cosas. Las pentecostales rajatabla, pues lo basan su salvación por medio de su vestimenta. Si viste de tal manera, pues puedes entrar al cielo. Si no viste de esta manera, no vas para el cielo. Porque quiere decir que tú puedes salvarte a ti mismo vistiendo como ellos dicen y no necesitas a Cristo porque... Sin embargo, nuestra salvación vino a través de Cristo, no vino a través de las obras.
El que quiere vivir bajo la ley va a vivir bajo maldición. Porque nosotros hemos sido librados de la ley. No estamos bajo el viejo pacto ni tenemos que guardar la ley, porque a nosotros no nos fue dada la ley. La ley no fue para los gentiles, eso fue para los judíos. Nunca nosotros hemos estado bajo la ley, ni estaremos. ¿Cuánto me entienden? ¿Aquí hay algún judío? No hay ninguno, ¿verdad? Nosotros somos occidentales y nosotros éramos considerados circuncisos, pero Dios de dos pueblos hizo uno. Ahora somos el cuerpo de Cristo, lavado con su sangre. Ahora no hay ni judío ni griego, sino uno en Cristo. Amén. Y una de las cosas que usted tiene que saber es que usted es una nueva creación, usted es una nueva criatura, usted recibió un espíritu nuevo el día en que usted aceptó a Jesucristo como su Señor. Eso lo hemos enseñado muchas veces aquí. Y por ese espíritu nuevo es que usted te tiene que dirigir. A nosotros se nos ha dado una nueva conciencia, diga conciencia. La conciencia de cada individuo es la voz de su espíritu. Y cuando estamos atentos a nuestra conciencia podemos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque por esa vía es que Él se comunica con nosotros. Mucha gente anda buscando cosas espectaculares. Y algunos quieren usar trucos del Viejo Testamento. Bueno, Señor, si esta es tu voluntad, yo voy a poner este paño aquí. Si amanece húmedo, pues es tu voluntad. Si no, si amanece seco, pues entiendo que no es tu voluntad. Como hizo Gedeón. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. Porque nosotros lo tenemos dentro. Ellos no lo tenían dentro. Ninguna persona en el Antiguo Testamento poseía el Espíritu Santo de Dios. Como usted, que es cristiano, que lo posee 24 horas del día dentro de usted. Amén. Eso es una realidad que nos enseña la Escritura, que muy pocos cristianos lo saben. Por eso es que cantan, Espíritu Santo pasa por aquí, ven, desciende, te necesito, porque no están conscientes de que está dentro. Y eso es bien importante. Que usted esté consciente que usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Pastor, pero ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo. Es que tú no tienes que entenderlo, solamente tú tienes que creerlo. Si la Biblia lo dice, eso es. Y no importa cómo usted se sienta, los sentidos no es el barómetro que usted puede usar para saber si el Espíritu de Dios está dentro de usted. Usted no vive basado en los sentidos, en lo sensorial, usted vive basado en lo que cree y guiado por el Espíritu que es recreado que está dentro de usted. Ahora, si usted no tiene esa conciencia desarrollada, usted tiene que buscar de una manera externa una guianza. Ay, déjame ir al Dios del profeta, aquel que dice que es el profeta, a ver si tiene una palabra de Dios para mí. En vez de buscarla en su comunión secreta con Dios, usted no necesita profeta, usted necesita ser guiado por su espíritu. Pero como hoy tenemos un sinnúmero de cristianos que ni oran, ni buscan a Dios, ni estudian la palabra. Pues viene cualquier por ahí, dice Ascaracatiski, Tascatiski, y le dice cualquier cosa y lo creen. Por causa de la inmadurez que tienen. El cristiano maduro sabe que puede hablar con Dios y que Dios le va a contestar a él. No somos guiados por profetas. Dígase lo que está a su lado, no somos guiados por profetas. Ni tampoco por apóstoles. Usted sabe que yo estoy aquí para enseñarle la palabra, no para guiarle su voluntad. Yo no le puedo decir a nadie aquí lo que tiene que hacer. Yo le enseño la Escritura. La Escritura sí le enseña lo que tiene que hacer. Pero yo no te puedo decir a ti, mira, te tienes que mudar, te tienes que casar con fulano. Hay gente que son tan atrevidos. Y personas ignorantes, pues reciben eso como de Dios. Y hay veces que hay personas que profetizan. Mire, le voy a decir una cosa. Yo voy para 40 años en el Evangelio. Y a mí me han profetizado, como decían en mi barrio, 800 veces.
Y yo puedo contar con esta mano las veces que ha sido Dios verdaderamente quien ha hablado. Porque no todo el que se me ha acercado diciendo, así te dice el Señor, ha sido verdad. Pero he tenido la madurez de poder decir, esto no es tuyo, no le voy a hacer caso. Si yo hubiese hecho caso a las profecías que a mí me han traído, yo hubiese viajado para África. Si estuviese en África, a lo mejor me hubiesen comido allí chacazula. Hubiesen hecho un fricasé conmigo. Pero la persona que me profetizó no se llevaba conmigo porque yo siempre lo corregí y le decía, estás mal, estás profetizándole a la gente cosas que no son reales. Porque cada cual viene y se mete en un cuarto y sale de allí diciendo, el Señor me mostró. Aquí tenemos la palabra de Dios más segura que cualquier profecía. Cuando conocemos esto, entonces podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Oí de una persona, o mejor dicho, leí en las redes de una persona que había dicho, yo no sé si es verdad, pero yo sé que lo han dicho otras personas, que ya no hay que ser dirigido por lo que está escrito, sino por la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás dirá eso, porque Él fue quien inspiró la palabra. En otras palabras, Él le estaba diciendo, ya no tenemos que dirigirnos por la Biblia, sino por la revelación que viene a través del Espíritu Santo, por revelación. Cada vez que, si usted oye a una persona decir eso, descártelo por completo. No lo oiga, porque esto no caduca, la palabra de Dios permanece para siempre. Y quien la inspiró fue el Espíritu Santo y Él no se va a contradecir. Ninguna persona que hable y diga que Dios lo está usando, que el Espíritu Santo le reveló tal y cual cosa, pero contradice la Escritura, usted tírelo al zafacón. No tenga miedo de que va a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque no va a blasfemar. Pero como tenemos un gran sinnúmero de cristianos que no conocen la Biblia, algunos ni la traen a la iglesia, ni la estudian en su casa, pues esos son presas fáciles para que cualquiera venga de dos patas en el suelo. Así dice Jehová, o así dice el Espíritu Santo, y dice cualquier cosa y ellos lo creen, porque no tienen fundamento. Cuando tú tienes fundamento de la palabra de Dios y conoces la palabra de Dios, difícil como dicen por ahí, que te metan las cabras. Difícil de que te engañen. Pero cuando eres un ignorante, eres presa fácil para que te engañen. Cualquiera se te acerca, te pone la mano en el hombro y te dice, el Señor me mostró esto, y le dice cualquier cosa y ellos lo reciben. Amén. Nunca, diga nunca. Nunca recibas una dirección de que por el Espíritu, a menos que Dios no te haya estado hablando a ti primero sobre ese asunto. Y sea quien sea que te venga a profetizar, aunque tenga fama. Cuando uno es cristiano maduro, uno juzga con justo juicio. Tú juzgas si esa profecía o ese mensaje que te han traído es de Dios o no es de Dios. Amén. Hoy en día hay muchos por ahí con un guille de profeta. Estamos en una era de que todo el mundo quiere ser apóstol y todo el mundo quiere ser profeta. Y la mayoría de ellos lo que profetizan es vanidad. Diga vanidad. Un profeta está para traer alerta a la iglesia, incluso en ocasiones, para traer corrección. No es para decirte, mañana te vas a pegar en la lotería. Hello. Pero es lamentable que estamos viviendo de esa manera. Gente inexperta buscando de que alguien le traiga una palabra de parte de Dios y ellos no la buscan. Si tú te metes con Dios y buscas la guianza de Dios, Él te va a guiar.
Ahora, si vives como tantos cristianos que ni traen la Biblia a la iglesia y cuando salen de aquí no se encomiendan a nadie hasta el próximo domingo. Están hartos de televisión, están hartos de basura. Entonces lo que tienen es una confusión espiritual porque no saben oír la voz de Dios. Porque viven más para la carne que para el espíritu. Por eso es que no tienen guianza de Dios. Y eso es bien lamentable porque son tantos y tantos cristianos que están en esa situación. ¿Cuántos aquí no tienen Biblia? Pues cómprese una. Quiere decir que no tienes la palabra de Dios a tu disposición y pretende de que otro venga y te diga palabra de Dios. Eso es una inmadurez. Eres vulnerable para el engaño porque no conoces a Dios por medio de su palabra y lo quieres conocer por medio de revelaciones. ¿Cuántas veces yo he oído personas profetizar? Me acuerdo de una en particular que le dijo a una persona, te tengo un ministerio, desde hoy en adelante vas a desarrollar un ministerio apostólico y profético. Y a la semana se murió. ¿Dios se equivocó? ¿O fue que Dios no habló? Porque Dios no es loco. Si Dios sí te dice algo, una de las señales de un verdadero profeta era que se tenía que cumplir lo que decía, si no lo apedreaban y lo mataban. Así era la sentencia de un profeta que dijera, así dice Jehová, y que no se diera la profecía. Hoy la gente profetiza y profetiza y hasta pone reyes y quita reyes ellos mismos y no se da. El Señor me reveló que en estas próximas elecciones va a ganar fulano y ganó el otro. Oh, el Señor se equivocó entonces. Hello. Y eso yo lo he visto pasar. Cuando tú ves que la gente anda buscando una palabra de Dios a través de una persona, un don o un ministerio, es porque no es una persona madura. Una persona madura no necesita eso. Se mete con Dios en su aposento y Dios le habla a él. Amén. Esto yo se lo estoy diciendo a ustedes porque para mí, o mejor dicho, es mi responsabilidad con ustedes hablarles de estas cosas, para que no sean engañados. Si usted se deja engañar y ustedes están inmaduros y dicen, no, yo siempre busco a fulano que Dios lo usa, que algunas veces parece un término espiritista, que vas a consultar las cartas a ver qué te dice las cartas. Los cristianos que viven de esa manera son inmaduros. Yo no necesito ir a donde nadie para buscar la guianza del Espíritu de Dios, porque lo tengo dentro, lo puedo consultar. Amén. Eso es bien importante. Ahorita les pregunté, ¿cuántos de ustedes tienen conciencia? Todos, ¿verdad? Me parece que todos tienen su conciencia. Ok. Nosotros somos un ser trino, somos espíritu, que ese es el verdadero yo. Mi verdadero yo es el espíritu, no es esta carne. Tengo un alma donde están mis emociones, donde está mi voluntad, donde está mi sistema de creencia. Y tengo un cuerpo donde vive mi espíritu. El cuerpo en realidad no soy yo. Yo soy el que estoy dentro. Es más, yo a lo mejor soy Rubio. Vacilón. Déjame con el colorcito que tengo. Y una de las cosas que me enseña la Escritura es que yo sea dirigido por ese hombre interior que tengo dentro, que se conecta con el Espíritu Santo que también está dentro de mí. Eso no lo tenía Abraham, eso no lo tenía David, eso no lo tenía ninguna persona del Antiguo Testamento, poseía lo que tú posees. Pero el problema es que no estamos conscientes de eso.
Si nosotros estuviésemos conscientes las 24 horas del día, o cuando estamos despiertos, de que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, cambiarían muchas cosas. Nos refrenaríamos la lengua. ¿Sí o no? O todavía hay personas que piensan que el Espíritu Santo mora en el altar y que el altar es sagrado. Más sagrado que estas tablas soy yo y usted. Porque aquí no mora el Espíritu Santo, en esta alfombra, en ninguno de estos rincones, pero mora dentro de mí, mora dentro de ti. Pero tú ves gente, habla de los altares. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de viejo pacto, de Antiguo Testamento y no de Nuevo Testamento. Amén. Ya Dios no mora en un sitio específico, ahora mora dentro de usted. Eso no lo tenía David, eso no lo tenía ninguno de los patriarcas, tenían eso. Y usted lo tiene. Pero el problema es que usted no está consciente de eso todo el tiempo. Y la mayoría de los cristianos no están conscientes de eso, por eso es que cantan, Espíritu Santo desciende, ven, pasa por aquí, no me dejes solo. Te necesito, yo no lo necesito, yo lo tengo. ¿Y por qué es importante saber que lo tengo? Porque de él yo dependo. Él es el que está supuesto a guiar mi vida. Hello. Él es mi ayudador, Él es mi abogado, Él es mi paracleto. Pero muchos lo andan buscando alrededor y no, sabiendo que, sin saber que está dentro. ¿Cuántos me pueden entender? Y Él se comunica con nuestro espíritu y nos lo deja saber mediante la conciencia. La palabra dice que si el espíritu no te redarguye, paz tienes para con Dios. ¿Cómo yo puedo saber que estoy haciendo algo y que Dios está complacido con eso? Cuando tengo paz en mi interior. Cuando tengo paz en mi conciencia de lo que voy a hacer. Puedo tener dudas en mi cabeza, porque ahí está el enemigo que te puede traer dudas, pero en tu interior tú puedes tener paz. Dicho sea de paso, usted puede tener, como dice la canción, usted puede tener paz en la tormenta. ¿Cuántos han vivido eso? Que aún pasando por una situación, tiene paz. Porque te estás dejando llevar por el testimonio interno del Espíritu Santo. Él usa eso que nosotros le llamamos la conciencia para hablarte. Cuando tú haces algo mal, ahora déjame aclarar esto. El Espíritu Santo no te acusa, te reprende. Es una reprensión de que te dice, estás haciendo mal, hiciste eso mal. Pero no te condena. Porque la benignidad de Dios siempre te va a llevar al arrepentimiento. Dios no desea que tú condenarte, Dios desea salvarte. Eso es bien importante porque hay veces que gente se engaña. Los otros días estaba hablando con una hermana. Me escribió, que hacía tiempo que no tenía conexión con ella y me dice, yo creo que Dios no me va a perdonar. No le voy a decir el caso porque va y se identifica por algo que ella hizo. Y dije, tú estás bien equivocada. Claro, ella viene de una de esas iglesias que siempre están condenando a la gente y esas que siempre están diciendo, aquel se va, aquel no se va, aquel siempre están juzgando. Y yo le dije, mija, no te preocupes por eso. Dios te perdona. El problema de mucha gente es que le pide perdón a Dios, pero ellos mismos no se perdonan. Y desarrollan una mala conciencia. La Escritura dice, hay de aquel que no se condena con lo que aprueba. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo que sentarse en esa silla es pecado, aunque no lo sea, y tú lo crees, y te sientas, te vas a sentir condenado, cuando no hay condenación. ¿Por qué? Porque te he creado una mala conciencia. Tú estás creyendo una mala conciencia en vez de ser guiado por la conciencia del Espíritu Santo de Dios. Y como no conoces las Escrituras, pues esa mala conciencia te va a condenar, te va a debilitar la fe, no vas a tener confianza con Dios.
Por eso dice que si tu corazón no te reprende, confianza tienes con Dios. Cuando tú haces cualquier cosa mal hecha, ese espíritu que tienes dentro te va a hablar. Amén. Es lo que nosotros le llamamos la conciencia. Te va a decir, lo hiciste mal. Pero cuando es el Espíritu de Dios que está en ese asunto, nunca te va a dejar condenado. ¿Me entienden? Siempre te va a llevar a que te arrepientas. Nunca te va a condenar. Jesús vino aquí a la tierra y dijo, yo no he venido a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por mí. Amén. Y los dirigidos por el Espíritu de Dios no están bajo condenación. Pero cuando no conocemos esas cosas, el enemigo juega con nosotros. Entonces nos mantiene con un sub y baja, un sub y baja, un sub y baja. Aquí yo voy a hacer una pregunta. ¿Aquí hay alguna persona que sea perfecto? ¿No hay ninguno? Ah, pues todos ustedes están perdidos. ¿Tú te imaginas que yo predicara eso? Si usted no es perfecto, usted no va para el cielo. Usted se busca un lío. Y hay muchas predicaciones que casi te lo dicen de esa manera. Porque basan su salvación por medio de las obras. La mayoría de las religiones falsas exigen obra. Jesús exigió fe en Él. Claro, las obras son subsiguientes a cuando ya... Los otros días alguien me escribió y me dijo... Yo puse un mensaje. Entonces, él trató de refutarlo y me citó a Santiago. La fe sin obra es muerta. Porque yo dije que no era por obra, sino por la fe. Y él estaba citando a Santiago. Santiago está diciendo que si tú dices que eres cristiano y no tienes buenas obras de ayudar a la gente, pues entonces tu fe es vana. Eso no es para salvación. Te está diciendo que si tú dices que eres, pero no tienes hechos ni obras correspondientes a lo que tú dices que eres, pues no eres nada. No está diciendo que para ser salvo tienes que tener obra, porque si no, pues entonces me salvo yo mismo. No necesito a Cristo. La palabra dice que se quiere justificar por medio de la ley o por las obras. Vana es la gracia. Y que Jesucristo murió en vano, porque yo me puedo salvar siendo bueno. Amén. Usted no va al cielo por usted ser bueno. Usted va al cielo porque Jesucristo pagó el precio por usted. Quien fue bueno fue Jesús, que te perdonó todos tus pecados. Y déjeme decirle, cuando Dios perdona, borra. No guarda en archivo. Quien guarda en archivo es el enemigo, que tiene un archivo de todas las cosas malas que tú has hecho para tirártela en la cara. Pero tú vienes y te le ríes en la cara a él. La sangre de Cristo me limpió de toda mi maldad. No hay iniquidad que me pueda condenar, aunque yo haya hecho lo que haya hecho. Eso es lo bueno de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia, por la fe. No somos salvos por las obras. Amén. Pero aún así, yo he oído personas profetizando obras. Tienes que hacer esto para que consigas esto otro. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ok, vamos a buscar en Marcos capítulo 2. Acuérdense, nuestra conciencia es la voz del Espíritu. Amén. Y cuando es el Espíritu de Dios que te está redarguyendo, no es para condenación, es para arrepentimiento. Siempre tenga eso en mente, el deseo de Dios no es condenarte. ¿Estamos ahí? Esto es un suceso de los fariseos y de todos esos feos que siempre estaban juzgando a Jesús. Pero lo que quiero que vea, cómo era que Jesús era dirigido
por su espíritu. Dice, ¿por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora mira lo que dice el verso 8. Y conociendo luego Jesús, ¿dónde? En su espíritu. Que cavilaban. No lo supo porque los oyó, lo supo en su espíritu. Ahora, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de poder estar hablando con una persona, estás así hablando con esa persona te está diciendo algo o algún argumento, y en tu interior el Espíritu te está diciendo, te está mintiendo. Eso no es verdad, eso es mentira. No le hagas caso. Y así mismo me hace con predicadores. Y todo se ve bien, aparentemente, pero en mi espíritu me da otro testimonio. No lo oiga, eso es mentira, eso no es así. Por eso es bien importante ser dirigido por el Espíritu de Dios. Yo me acuerdo en una ocasión que cuando yo fui a tratar de incorporar la iglesia, yo no sabía cómo hacer esos procedimientos. Fui a un pastor en particular que estaba desarrollando un concilio y le pedí ayuda para que me ayudara. Y él comenzó a traerme un argumento de que tenía que unirme a un concilio o a él porque iban a pasar una ley que estuviese independiente, una iglesia independiente, pues que el gobierno no la iba a aceptar y que se le iba a cerrar. Y mientras él me decía eso, el Espíritu me decía, te está mintiendo, eso no es verdad. Lo que quiere es que tú te unas a él. Y eso era lo que quería. Y él, si tú lo llegas a ver como lo estaba diciendo, parecía convincente lo que estaba diciendo. Pero en mi interior, el Espíritu me está diciendo, te está mintiendo, eso no es así. Tranquilo. Y el Señor proveyó las personas adecuadas para eso, para ayudarme en ese sentido. De hecho, fuimos a un abogado, el que me estaba ayudando me dijo, vente, vamos a un abogado porque nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para desarrollar la corporación. Y fuimos a un abogado que lo encontramos borracho. Pero era un abogado como quiera, borracho o ebrio o no ebrio, era abogado. Lo que valía, lo que costaba era su firma y el ponche. Y llegamos allí y le traíamos todos los papeles y toda esa cuestión. Él lo hizo todo. Cuando fue a cobrar, yo le dije, ¿cuánto le debemos? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Porque ustedes entraron por ahí y yo sentí una cosa, una corriente y no era cristiano. Y no le puedo cobrar. Algo me dice que no le puedo cobrar. Y yo no insistí mucho. Yo digo, sí. Le dimos la gracia, hicimos una oración por él, pero ya, no, esas cosas no se pueden refutar. No. Pero vaya tú ves, cuando Dios está en el asunto, usted puede sentarse, por ejemplo, en el televisor a ver un predicador y el Espíritu te puede dar testimonio si lo que está diciendo esa persona está bien o no. Ahora, una de las cosas que tú tienes que aprender, el Espíritu Santo no es bochinchero. Él te informa, pero no es bochinchero. ¿Ok? Ni anda buscando sacarle los trapos al aire a la gente. Eso, mira, te vi, la cervecita estaba buena. ¿Verdad que sí? Mire, yo he visto tantas cosas en todos estos años de gente de que bajo el Espíritu de Dios han hecho. Yo me acuerdo en una ocasión un muchacho que salió de la iglesia y cogió una hermana y le dio una bofetada. Dije porque el Espíritu le dijo que le diera una bofetada. ¿Y qué espíritu se lo dijo? No fue el Espíritu de Dios. Y vi a otra persona ministrando
y está ministrando a una persona y le dice, el Espíritu me dice que te dé una bofetada. Y se la dio. Y el tipo se quedó así. Si llega a ser a mí, me va a tener que matar porque a pescosa limpia nos caemos. Y yo digo, pues a mí también me dijo que te dieron un puño alegre. Dios bendice al dador alegre. Estamos riéndome, le caigo a puño. Pero miren, en el nombre del Señor se hacen tantas y tantas cosas y gente son víctimas de tantas y tantas cosas y es por la falta de conocimiento. Porque no conocen a Dios, ni se interesan por conocerlo. Conocen los personajes del cine, quién es aquel, quién es fulano, aquel hizo tal película. Conocen a los artistas, pero no conocen al Espíritu Santo de Dios, porque no pasan ni tiempo con Él, ni se interesan en Él. Y eso es lamentable, esa es la iglesia de hoy en día, una iglesia sin rumbo. La palabra dice que si no tenemos dirección, es como si fuéramos ciegos. Amén. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús recibió testimonio en ese espíritu de lo que ellos estaban hablando. Búsquese en 1 Corintios, capítulo 1, verso 12. Nosotros para todo debemos conseguir la guianza del Espíritu. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra ¿qué? ¿Cómo que nota? Segunda. ¿Cómo te va a usted no puede coger un carro en primera, tiene que ser de segunda para adelante. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Llegamos. Ahí dice eso. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra ¿qué? Que con sencillez y que sinceridad de Dios no con sabiduría humana. ¿Qué más dice? Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice que el testimonio de nuestra conciencia, que ese es el testimonio del Espíritu. Todo cristiano tiene que ser dirigido por su conciencia. Ahora, tiene que tener cuidado, porque aunque la conciencia de la nueva criatura que tú posees siempre te va a guiar conforme a Dios, si alguien logra crearte una mala conciencia, vas a tener conflicto. Sí, como le dije ahorita, si yo te digo que algo es malo, no siendo malo, te estoy creando una mala conciencia si tú lo crees. Y si yo te digo que, por ejemplo, como le dije ahorita, sentarse en esa silla o hacer otra cosa. Si yo te digo, por ejemplo, si aquí no te puedes subir, porque este lugar solamente los grandes santificados pues son los únicos, el pastor y hay que examinar a los músicos a ver si... Y déjeme decirle, hay iglesias que viven así. Los otros días mi hijo fue a una iglesia hace un tiempito y fue a coger un micrófono y dijo, no toque ese micrófono. Ese micrófono es el del apóstol. Ni que le fuera a caer la ira de Dios porque tocó eso son estupideces. Ahora, pero si yo te creo una conciencia de que ninguno de ustedes puede ni acercarse aquí, porque esto es súper sagrado, porque este es el altar,
Pues te estoy creando una mala conciencia. El día que te acerques ahí, te vas a sentir culpable. Aunque no hay condenación, pero como te creé una mala conciencia y tú crees que es malo, pues te vas a sentir condenado. Y eso va a influenciar en tu vida. Y así muchas cosas que gente se inventa. Tenemos un montón de gente inventando pecado. El Señor me reveló que pasarse el blower es pecado. ¿Cuántas condenas están aquí? ¿Usted nunca lo ha oído? Búsquese en YouTube. Hay una mujer que se pasa hablando de eso. Que plancharse el pelo es pecado. Ella andará estrujada siempre, ¿verdad? Igual que, pregúntele a alguien cuando te dije, la palabra dice que para poder entrar al cielo es sin manchas y arrugas. Pues entonces todo el mundo se queda. Porque si lo van a coger literalmente, ¿quién no tiene arruga aquí? En algún lado en algún lado tú tienes arruga. Y tienes mancha. Entonces ellos piensan que maquillaje es mancha y arruga. No, estudie bien a ver de qué se está tratando. Porque literalmente no puede ser. Porque entonces Jesús no se puede llevar a nadie, porque el que no tiene que ir tiene mandinga. Y yo oí muchas veces eso. Porque el Señor viene por una iglesia sin manchas y arrugas. Pues dime qué eso quiere decir la mancha y dime qué quiere decir las arrugas. Porque literalmente no lo podemos tomar. Entonces ellos ponen lo que le da la gana ahí en las arrugas. Todos los dogmas. Cuando yo empecé en la iglesia, yo no podía tener estos pelitos aquí, estos 3 pelitos que tengo aquí. Para muchos, yo soy un hijo del diablo. Sí, a mí me lo han dicho. Me han escrito, hijo del diablo. Especialmente cuando hablo de prosperidad. Usted es un hijo del diablo. Yo los ignoro porque yo digo, bendito, a mí lo que me da es compasión. Pero en la primera iglesia donde yo estaba, ese era su pensar. Los que no vistieran como ellos eran unos hijos del diablo. Si tú le ibas a hacer caso a ellos, a lo que te estaban ministrando, los únicos salvos eran el grupito de la pastora, era una pastora. Todos los demás estaban perdidos, los bautistas estaban perdidos, todos. Los que no pertenecieran al movimiento, pues todos estaban perdidos. Porque todos lo basaban en la sombra, en las obras. Y hay gente que profetiza cosas así. Hay una mujer en particular que eso es, si usted oye un mensaje de ella, estás perdido. Entonces se pone a hablar de esa tontería. Anoche el Señor me dijo que usar blower es pecado. Que usar las planchas, las cositas esas que usted puede usar así para tirarse. No, ella con una falda hasta los tobillos, pero con una lengua igual de larga. No, y tú sabes, ella se cree que es súper santa, una mujer súper santa. Y mucha gente vive así. Le han creado una mala conciencia. Las personas que estaban, y tú veías a la gente en los asientos, tú veías los aleluyas, gloria a Dios. ¡Oh! Tú sabes, una parte, algo que sucede mucho en estas iglesias que son así, es que la gente se acusan unos a los otros. Cuando el pastor da un macetazo allá arriba, tú sabes que sale uno grita por allá, ¡habla Jehová! Y mira a otro. Sí, también. Habla Jehová, que tengo oídos para... Y entonces te mira así. Óyelo, habla Jehová. Y entonces te mira como dice, esto es para ti.
Se pasan acusándose unos a los otros. Yo viví eso. Y también lo hice. Pero pero eso era en mis primeros años de ignorancia. Bueno, caí en una iglesia que era bien machetera, eso es bien legalista. ¿Ah? Yo le eché el cuento a ustedes del reloj mío, ¿verdad? Que yo me quité el reloj y lo puse en el altar y por poquito me mandan al infierno. Yo le pregunté, pues dígame dónde consigo un reloj celestial para poderlo usar. Porque para ellos el altar era súper sagrado. La mayoría de los hermanitos que iban a dirigir el servicio tenían que dirigirlo ahí, abajo, no acá. Acá habían 3 asientos, estaba para que se sentara la Trinidad. 3 asientos, y el del medio era el más grande. Ahí se sentaba la pastora así. ¿Usted no ha visto esas iglesias que te ponen 3 sillas ahí, o hasta más? Entonces se sienta el pastor allá atrás y trae un invitado. Y cuando el invitado dice una cosa, todo el mundo mira al pastor. A veces el pastor dice, no puedes aceptar. Si ven que el pastor se chorrea así, dice, el pastor es el que dice si sí o no. No es porque ellos tengan conocimiento para poder juzgar y desechar lo malo. El pastor es el que dice si está bien o no está bien. Eso es una tragedia. Ok. Vamos a Romanos capítulo 8 nuevamente. Para nosotros poder tener más esa actitud de ser dirigido por el Espíritu de Dios, debemos conocer la palabra. Acuérdense de esto, nunca el Espíritu Santo de Dios va a contradecir lo que está escrito aquí en la Escritura. Cuando alguien te diga, o tú oigas, de alguien decir que tiene una revelación más allá de las Escrituras, deséchalo. Es falso totalmente. Eso no es de Dios. Todo tiene que ser confirmado con la Escritura. El Espíritu Santo nunca va a decir una cosa contraria a lo que dice aquí. Y hay mucha gente que le gusta profetizar. Y tú los ves, mira, ay, ay, y empiezan a hablar disparate. Incluso hasta bochinchar, a sacarle a la luz los trapos de las personas. Mira, te vi, que si esto. Yo vi todas esas cosas. Yo vi todas esas cosas manifestadas. Pero gracias a Dios que tuve la madurez de poderme zafar de todo eso. ¿Estamos ahí? 16. ¿Estamos? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro ¿qué? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es la manera que el Espíritu nos dirige, dando testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo se comunica con tu espíritu y te da testimonio, no tan solamente que eres hijo de Dios, sino en otras cosas. Y eso tú debes desarrollarlo. Pero es bien necesario que usted conozca la voluntad de Dios. Porque si usted no conoce la voluntad de Dios, usted puede ser engañado. ¿Cuántos de ustedes han podido experimentar de tener una duda en su mente, sin embargo otro testimonio aquí en su interior? Esa es la forma en que nosotros combatimos las dudas. Las dudas vienen aquí. Ese es el campo de Satanás para ir bregar con tu mente. Te tira esos dardos y te hace dudar de un sinnúmero de cosas. Pero el testimonio del Espíritu es lo importante. Amén. Hay veces
Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que el Espíritu Santo te trae paz a tu interior. Cuando tú sientes, vas a hacer algo y si tienes paz en tu interior, pues tranquilo. Aunque tenga miedo aquí. El miedo viene de los sentidos, viene por esa vía. ¿Cuántos han tenido miedo de hacer algo, pero en su interior han tenido el testimonio de hacerlo? Y usted ha vencido el miedo y lo ha hecho. ¿Sí o no? Porque usted se ha dejado llevar por el testimonio interno del Espíritu. Yo podría decir que la mayoría de los cristianos no son dirigidos por el Espíritu, son dirigidos por lo sensorial. Son dirigidos por la razón, por lo que ellos creen. Usted oye una persona cantando una canción y dice, voy a cantar una canción que el Espíritu Santo me dio mientras yo me estaba comiendo un bistec con papa. O a medianoche el Espíritu Santo me dio esta canción. Y cuando tú vienes a oír la canción contradice la Biblia. Porque decir que no fue el Espíritu Santo que se la dio. No todo lo que usted oye por la radio cristiana es verdad, ni por la televisión. Pero usted tiene que estar desarrollado y maduro para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si no, usted tiene un emberenjenal. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Así es que funciona esto. Búsquese en Primera de Juan. Todo lo que tú vayas a hacer, tienes que buscar esta guianza. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Primera de Juan, 1:20. Es el único, es solamente lo que tiene un capítulo. No, Primera de Juan, sí. Mira lo que dice ahí. Bueno, yo te voy a leer la escritura. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor de nuestro... 3:20. Es que el 3 yo no lo puse. Me hurtaron el 3. Cosa más grande. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Cuando vamos a hacer una cosa y tenemos paz en nuestro corazón, tenemos paz en nuestro espíritu, aunque tengas algún temor en tu mente, pero si tienes paz en tu espíritu, confianza tienes para con Dios. Cuando no tenemos paz en nuestro interior, no vamos a tener confianza para con Dios. Por eso es que el Satanás trabaja con la condenación, porque la condenación, una de las cosas que hace es que debilita la fe del cristiano. Porque un cristiano condenado, de verdad que no sirve para nada, porque no tiene confianza con Dios, no se va a atrever a pedirle nada a Dios, no se va a atrever ni a acercarse a Dios. Por eso es que Satanás trabaja con condenación. Amén. Él siempre va a venir a tratar de traerte condenación, crearte una mala conciencia para mantenerte a ti esclavizado. Él es experto en levantar grandes argumentos para mantenerte a ti esclavizado. Por eso la Escritura te enseña claramente de que lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque el diablo nunca te va a dar salida. Quien te va a dar salida es el Espíritu de Dios. Amén.
Romanos capítulo 2 y verso 15. Usted sabe que la palabra nos enseña de que la ley de Jehová no iba a estar en piedra, sino que Él las iba a escribir en nuestros corazones. Y por medio de la conciencia, Él nos guía. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Dice, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio que su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Dando testimonio que su conciencia. Diga conmigo, la conciencia es la voz de mi espíritu. Pero tienes que tener cuidado de que tu conciencia esté alimentada con la voluntad de Dios y no con argumentos humanos. Porque aunque tú hayas nacido de nuevo, si tú te expones a que te creen una mala conciencia, vas a tener un conflicto interno. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo te enseño que algo es malo, aún no siendo malo, te estoy creando mala conciencia. Si yo te digo a ti que ir a una playa es pecado, el día que vaya te vas a sentir condenado. Pero en ningún lado dice que es pecado ir a una playa. Y así tenemos un sinnúmero de normas en muchas iglesias que no vienen de la Escritura, vienen del hombre, mandamientos de hombre, cosas que el hombre se inventa. Aparece el pastor el domingo por la mañana y dice, anoche el Señor me reveló que esto era malo. Yo me acuerdo antes que uno no se puede dejar patilla. Hubo una ocasión donde tener batería, eso no podía estar en el altar, menos una guitarra eléctrica. Tenía que ser una guitarra acústica como la que tenía Javier ahorita. Y eso es crear mala conciencia. Y los que estaban recibiendo eso, pues lo creyeron. Sin embargo, no tenían fundamento bíblico. Que tener bigote, eso es pecado. Que tener palva es pecado. En ningún lado dice eso en la Escritura. Todo lo contrario. Es una honra tener barba. Para el judío tener barba es una honra. Entonces, si Jesús llega a una de esas iglesias, hay que siéntalo ahí atrás o si no, sácalo. ¿Sí o no? Todos los apóstoles, todos tenían barba y bigote. Pero alguien se inventó la doctrina que tener eso no era santidad. La santidad es una conducta, no es una apariencia. Yo conozco muchas personas que tenían apariencia de piedad, pero la negaban con sus hechos, condenando a la gente, amargados. Por eso es que tú ves algunos pastores cuando se paran allá arriba están amargados. Y cuando enfocan la congregación, tú ves unas caras como deprimidas. Porque eso es lo que están haciendo, deprimiendo a la gente. Y le tienen una mala conciencia. Ir al río es malo. Antes, aquí en Puerto Rico, hubo un tiempo donde decían que tener televisor en su casa era malo y lo rompían. ¿Sí o no? Yo vi eso en ocasiones, en campaña, los hermanitos llevaban el televisor, llevaban el que estaba dañado, el otro lo dejaban en la casa. Aquí traje pastor el televisor, el cajón del diablo. Porque no tuvieron visión. Y la persona que predicaba eso
se convirtió viendo la televisión, viendo ahora a Robert. Entonces, mucha gente pues imitaban a ese predicador y esa era su doctrina de santidad. No televisión, no esto. No tuvo en ese momento la visión de que por ese medio, según llegaron a él podía llegar a mucha gente. Después se le abrió un poquito la mente y bregó en eso. Pero son pecados que la gente se inventa. Cuando yo me convertí, a mí me dijeron un sinnúmero de cosas de que eran pecados. Y me crearon un montón de mala conciencia. Gracias a Dios que después aprendí las escrituras y me pude librar de todo eso. Pero yo sé lo que es eso. Sentirse en una cárcel. Llega el momento en que la gente dice, pues yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo. He tratado, pero no puedo. Si como quiera estoy condenado, por cualquier cosita estoy condenado, pues no puedo. Allí, tener bigote era malo. Y barba ni se diga. Y patilla, y pelo largo, menos. Las mujeres eran victimizadas. ¿Y sabes cuántos problemas ha traído eso a matrimonios? Mujeres que se han convertido y de momento de la noche a la mañana te dan un cambio que tú dices, ¿con esta fue la que yo me casé? En ningún lado de la Escritura te dice que usted no se, que es pecado tratar de usted verse bonita o bonito. Entonces tú ves a esa gente que tiene la estima por el suelo. Que algunas veces llegan a los sitios y bajan la cabeza porque se sienten mal. Porque lo primero que hace es que las miran, ¿de dónde salió esa defecio? No, lamentablemente es así. Y allí se hablaba de mucha santidad, pero cuando tú venías a ver la santidad, estaba toda la iglesia dividida. Los que se creían más santos y los que juzgaban a los que ellos creían que eran mundanos. Entonces en la iglesia lo que iban era juzgarse unos a los otros. Por eso que cuando venía un predicador que macheteaba y daba un cantazo, tú veías, aleluya, habla Jehová, y acusándose unos a los otros. Y Dios mío, ¿qué es esto? Pero no eran guiados por su conciencia, eran guiados por una mala conciencia. Ellos pensaban, bueno, hay predicadores que critican de que tú hables del amor de Dios. Si esa es su naturaleza. Dios no tiene amor, Dios es amor. Hablar de amor es hablar de Dios. No, tienes que hablar de fuego consumidor. La gente tiene que sentir los carbones en la cabeza. No, Dios es amor. Esa es su naturaleza. Dios en realidad no tiene, Él es. Una cosa es tenerlo. Yo tengo una Biblia, pero yo no soy la Biblia. Él es amor. Pero hay mucha gente que al tener una mala conciencia no pueden ser dirigidos porque se le ha creado una mala conciencia. Me acuerdo en aquella iglesia donde muchas cosas que se dijeron, luego averigüé que en realidad no tenían fundamento bíblico. En una noche yo estaba en mi casa, yo me acostaba muy tarde, todavía lo hago. Y yo estaba cuestionando a Dios y Señor, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Estoy cuestionando varias cosas. Y el Señor yo sin conocer, yo tenía como dos meses por ahí o un mes y medio. Yo sin conocer las Escrituras, el Señor me dice, lo que pasa es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y yo no sabía que eso estaba aquí. Y yo empecé a cuestionar, Señor, ¿tú quieres que yo diga eso al frente? ¿Sí? Y allí daban especiales. Aquí no damos especiales. Aquí tienes que pagar completo. Y yo pedí que me dieran una oportunidad para hablar. Y solamente eran para 4 o 5 especiales, ya de ahí no pasaban. Pues como ya estaban, ya habían como 4 personas que ya estaban, que habían dicho que querían testificar algo, pues me dijeron que no podía. Y yo en el asiento le dije, bueno, Señor, si esto es tuyo y tú quieres que yo hable esto, pues dame la oportunidad. Y efectivamente, una de las personas que estaba en lista, pues dijo que no iba a testificar. Entonces, pues déjenme a mí. Y cuando yo me paré al frente, un recién convertido, salido de las drogas, imagínate qué concepto tenían los hermanos de mí, a lo mejor, no quiero ni pensarlo. Y yo le dije, anoche yo estaba friendo unas papas. Eso mismo hicieron. Se rieron. Y yo le dije, ríanse ahora que ahorita van a llorar. Oye, y profeticé eso, ¿viste? Y le dije que le cuestioné a Dios varias cosas que no pasaban en la iglesia y el Señor me dijo estas palabras. Es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y cuando yo dije eso, el poder de Dios se desató en la iglesia de una manera extraordinaria. Y salió una mujer de allá atrás llorando, gritando, diciendo, el Señor me lo había dicho a mí, yo no me atrevía, y sin embargo este mocoso. Tú sabes, me trató así como este muchachito. Y después fue que me dijeron que eso estaba en la Biblia. Y así que el Espíritu Santo fue específico. Y eso era una realidad. Allí se vivía por las apariencias. Tú podías tener pelo largo, cara pálida, la falda por los tobillos, manga larga, casi el cuello por acá, y ya estabas viviendo en santidad, aunque fuera un diablo por dentro, aunque tuviese un corazón peludo y una lengua larga. Por eso le digo, la santidad no es una apariencia, es una manera de vivir, es una conducta. La mayoría de la gente que habla mucho de santidad no tienen amor para los demás, porque siempre los andan condenando. Cuando usted ve una iglesia que dice ahí arriba, santidad Jehová, cuídate. Cuídate porque eso es maceta va y maceta viene. Allí tú no vas a ser edificado, allí tú vas a ser maceteado, condenado. Se supone que usted viene a la iglesia a aprender para usted tener una mejor calidad de vida y que usted sea una mejor persona, pero sin condenación. Dios no desea que tú andes condenado y que tengas tu mente ocupada por condenación, sino que vivas en libertad y que tengas confianza con Él. Amén. Por eso yo me pregunto, ¿por qué hay tantos hermanos que siempre están pidiendo oración? ¿Porque no tienen confianza con Dios? Hello. A mí algunas veces me molesta que me digan, oren por mí, me escriben, oren por mí por una petición especial. ¿Y cuál es la petición especial? ¿Por qué no me la quieres decir? ¿Cómo yo puedo ser específico? Por una petición especial. ¿Cuál es la petición especial? ¿Usted cree que el oído de Dios está sordo para usted? Dígame. Como único que usted tenga una mala conciencia, que se sienta indigno de orar a Dios directamente.
Por eso es bien importante tener una buena conciencia. Y tú conocer las Escrituras para que no tengas condenación. Porque cuando tienes una buena conciencia, tienes confianza para con Dios. No tienes que buscar 10 y 12 hermanos para que oren por un asunto, porque tú mismo vas delante de Dios y llevas tu causa. Porque tienes confianza con Él. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han pecado después de ser cristianos? Pastor, yo también. Y cuando usted sabe que cometió una falta, ¿usted siente confianza de ir ante Dios? En la mayoría de las ocasiones uno se siente como, Él no me va a oír. Entonces quiere que otro vaya por ti. Eso no debe ser. Usted siempre debe tener confianza con Dios. El diablo le gusta jugar con eso, con los cristianos. Si lo mantengo condenado, lo mantengo neutral. No sirve para nada. Te invitan a orar por una persona, espérate que tengo que ayunar y orar. ¿Por qué? ¿No estás preparado? Hay gente que si no ayunan y oran no hacen nada. Dicho sea de paso, las promesas de Dios no están sujetas al ayuno y a la oración, están sujetas a la fe. Yo he conocido personas que ayunan y oran mucho, pero no sirven para nada. Yo el ayuno más largo que yo he hecho son de 7 días, y el día que lo hice, uno de los que lo hizo con nosotros, tan pronto salió del ayuno, se escocotó. ¿Ustedes entienden eso, lo que yo quiero decir? Escocotation. Te lo digo en inglés, escocotation. Coconus. Salió del ayuno y se escocotó. Se apartó de la iglesia y todo. ¿Por qué? Por no tener conocimiento. Cuando salió del ayuno, Satanás lo estaba esperando afuera. Así que le pasó como a Jesús. Jesús, 40 días de ayuno, ¿quién se le apareció? ¿Sabe lo que es eso? Que uno piensa, wow, yo con 40, salgo así, flotando, bajo la gloria de Dios. 40 días de ayuno para que se le presente Satanás. Y así le pasó a la persona que estoy hablando. 7 días de ayuno y cuando salió, se escocotó. Y todo por falta de conocimiento. Por eso la Escritura dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por ayuno, por oración, conocimiento. Usted ve que yo le estoy hablando tranquilo a ustedes, ¿verdad? Y usted me está escuchando, usted está analizando, usted tiene la oportunidad en su asiento de analizar lo que yo le estoy diciendo. Pues hay un sinnúmero de cristianos que no soportan esto. Ellos quieren a alguien con el micrófono casi en la garganta gritándole. Ay, ese hombre está botando espuma por la boca. Ay, y gritos y saltos y conocimiento, nada. Yo no visualizo a Jesús con un micrófono, bueno, no había, pero no lo visualizo con un micrófono casi en la garganta y gritando, galillao. Ay, qué clase de unción tiene ese, mira para allá. No. Usted necesita renovar su mente, usted necesita renovar su pensamiento. ¿Y cómo se renueva su mente? Mediante la palabra de Dios. Tenemos un sinnúmero de cristianos sin mente renovada. Y en vez de tener una mente renovada, lo que tienen es una mente llena de legalismo, de prohibiciones y cosas así semejantes. No vaya, no gusta, no te ponga, no vaya, no gusta, no te ponga. Ese es el lema. Entonces, si usted no tiene una mente renovada, usted no va a tener la capacidad de hacer justo juicio. Porque usted no sabe ni lo malo ni lo bueno. Porque a usted le han creado una mala conciencia. Allí me trataron de crear una mala conciencia. Todo era malo. El cine era malo. Silla de encarnecedores. ¿Usted lo ha oído?
El televisor es malo. Hubieron uno que dijo, cuando salió la computadora, eso es 666. ¿Sí o no? Los celulares. Si uno se deja llevar por mucho de esta gente que no tienen visión, uno se queda allá buscando agua en el río. Porque se oponen a todo. Y entonces lo malo es que a todo es pecado. El Señor me dijo que usar tacos, eso es pecado. Eso es vanidad. Voy a terminar ahora, porque yo me acuerdo cuando yo comencé en una de esas iglesias, mire lo que pasaba. Yo llegaba a mi casa y a la primera que juzgaba era mi mamá. Sin ella ser convertida, ya yo la estaba mandando al infierno porque estaba viendo novelas. Como eso era lo que me enseñaban en la iglesia. Y a mi hermana la ponía como chupeta. Porque ella tenía una cadena. Y yo le decía, con esa cadena te vas a ir al infierno. Y esas pantallas. ¿Y sabes qué? Cuando ellas, mi hermana y mi mamá me veían llegar, decían, Dios mío, sálvame, Señor. Llegó el machetero. Entonces yo entraba, tú sabes, con una cara bien, y las miraba así, seguía para mi cuarto. Sí, eso era lo que me enseñaban en la iglesia. Yo llegué a mi casa a jugar a mi familia. Y un día mi hermana se me metió al cuarto. Me dijo, te ven acá, te voy a decir una cosa. Lo que tú haces no me deja ver lo que tú dices. Y se fue. Y aquello se quedó, mira, como, lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. ¿Y qué yo hago? Y eso empezó a martillarme, tú sabes. Después cuando supe la verdad dije, wow, que metí de pata yo. Lamentablemente será lo que me enseñaban en la iglesia. Y entonces yo en vez de llegar yo a mi casa, en vez de llegar la paz, era todo lo contrario. Llegaba el machetero a mandar a mi mamá para el infierno y a mi hermana para el infierno. Porque me habían creado una mala conciencia. Bueno, pero voy a cerrar con esto, haciéndole esta advertencia a cada uno de ustedes que son cibernéticos. Por favor, no le haga caso a todos los que salen por ahí diciendo, Dios me tiene una palabra. Ni se molesten en oírlo. Ahora, le voy a decir algo. Cuando usted vea uno de esos loquitos así, fíjese, nada más por curiosidad, todas las personas que escriben, aleluya, gloria a Dios, ay santo, qué bueno, habla Dios. Y el tipo lo que está hablando, o la mujer, porque también hay mujeres también que se prestan para eso. Para traer mensajes de parte de Dios. Pero tenemos muchos indoctos que se prestan para eso, para alabar esas, porque no tienen conocimiento. Tú sabes lo que yo le escribo, como usted es loco. El que lo lee dice, a rayo, el pastor Pedro, porque yo no tengo miedo, porque yo sé cuándo es el Espíritu de Dios, cuando es el Espíritu de Dios te da testimonio en tu espíritu de que es de Dios. Yo no tengo miedo de decirle a él, como usted es loco, eso no es de Dios, así se lo escribo. Tenemos que tener cuidado. ¿Amén? ¿Prendieron algo en esta mañana? Amén. Ok. Luego continuaremos hablando sobre esto, porque es necesario que usted desarrolle una buena conciencia conforme a la palabra de Dios. Usted no podrá llevar ningún argumento a la obediencia. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo?
y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065.